Buenas tardes a todas las personas que sintonizan, son las 12 del mediodía, hoy jueves 28 de enero del año 2016, tal como lo hacemos de lunes a viernes, este contacto durante los próximos 15 minutos. Estamos en este momento en un gabinete, hoy estoy en el municipio Sucre, aquí en nuestro Petare. Está en desarrollo un gabinete ampliado con las 55 parroquias de nuestro estado, revisando principalmente todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario. Ayer decíamos en un recorrido, lo hemos dicho en los tres recorridos, el lunes en un gabinete escolar en Cupo, en nuestro municipio Zamora, el día martes en nuestros Valles del Tuy, donde ustedes me escucharon también, en la comunidad de 19 de abril, allá en nuestro municipio Rafael Urdaneta, en nuestra Cuba, y el día de ayer también en recorrido en la comunidad de Alberto Rabel, en nuestros Teques. Hablábamos de la situación de la crisis económica, la crisis que afecta a todos los venezolanos, la crisis que afecta el bolsillo de los venezolanos, el salario que ha sido afectado por la devaluación, por la inflación, también el presupuesto de la gobernación, el presupuesto de todas las gobernaciones del país, de todos los municipios, los 335 municipios de nuestro país también están afectados por la situación presupuestaria. Esto afecta la ejecución de obras, esto afecta las reparaciones de escuelas, esto afecta las obras comunitarias y, como lo decíamos ayer, nosotros estamos buscando vías, estamos buscando alternativas, porque ningún estado es el que dicta la política económica se dicta desde el gobierno nacional, pero estamos buscando alternativas para hacerle frente a la situación presupuestaria de los estados y vamos a llevar, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ya tenemos casi listo el proyecto de ley. De hecho, hay otros proyectos de ley de Hacienda Pública Estatal donde nosotros vamos a llevarle a la Asamblea Nacional la posibilidad, y esto va a significar un cambio importante en el funcionamiento de todos los estados del país, donde usted vive en el estado Zulia, hoy por ejemplo que es el Día de la Zulianidad, saludamos a todo nuestro pueblo del estado Zulia. Los que viven en el Zulia, que pagan IVA, que pagan impuesto al valor agregado, cada vez que usted hace una compra en el estado Zulia, o usted vive en el estado Mérida, o usted vive en el estado Sucre, en el oriente de nuestra Venezuela, y usted va a comprar algún producto, usted paga IVA. El IVA hoy va completamente a Caracas, o sea, se viene a la ciudad capital, al CENIAT, y el CENIAT decide después esos recursos en que van como a un pote del presupuesto nacional, y después cuando usted pregunta cuánto de ese IVA que usted como zuliano, usted como mirandino, usted contribuye con esa recaudación fiscal, cuánto regresa a su estado, y no llega ni al 1% del impuesto que cada venezolano cancela en el estado, en cualquiera de los estados de nuestro país donde viva. Si nosotros aprobamos la ley de Hacienda Pública Estatal, la aprueba la Asamblea Nacional, parte de ese impuesto al valor agregado que usted paga en su estado va a quedarse en el propio estado. Eso está establecido en la Constitución de 1999, en la Constitución bolivariana, y allí nosotros ese porcentaje de impuesto que se recauda en el propio estado con una hacienda estatal, ese impuesto le permita esa recaudación a los estados contar con más recursos para hacerle frente a la situación, al déficit presupuestario que tenemos los estados, porque los estados siempre hemos sido, víctimas del mal manejo presupuestario y el manejo centralista del presupuesto, porque cada poder, todos los que han pasado por allí, por el poder nacional, lejos de querer acercar las soluciones, siempre la disputa ha sido por ver quién tiene el poder y no quién controla o quién tiene más poder, y no quién acerca las soluciones a los estados, para que al final todos, sea del partido que sea, puedan beneficiarse y puedan ver rápidamente soluciones a sus problemas, y también, por supuesto, para lo que es el funcionamiento de las gobernaciones. ¿Qué importancia puede tener para el país el viaje actual del presidente de la República desde el punto de vista de la economía? Yéndonos a ese tema que también quería comentar, el día de ayer, y uno ve las declaraciones
la intervención que se hace en Ecuador, y donde con esa frialdad se miente frente a tantos, a todos los jefes de Estado que están allí, cómo se miente con esa frialdad sobre las cifras de pobreza. Es una gran mentira lo que se dijo ayer, que en Venezuela que había una reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en nuestro país en estos últimos tiempos. Venezuela ha batido récord, nuestra Venezuela, en crecimiento de pobreza. La pobreza en nuestro país, a diferencia de todos los países de nuestra América Latina, ha crecido como nunca antes. La pobreza de ingresos en nuestra Venezuela ya ronda casi el 80%. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta. Venezuela también tiene la peor escasez. Ningún país, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Brasil, ni Argentina, ninguno de los países en nuestra América Latina tiene la situación de escasez que tiene nuestra Venezuela. Allá se va y se miente y se dan cifras que son mentiras. Las cifras, hay que tener el diagnóstico de la situación, hay que partir con el diagnóstico correcto para poder entonces enfrentar la crisis sobre la realidad que estamos viviendo los venezolanos, no sobre una mentira. No olvidar que este gobierno dijo que el petróleo podía llegar a cero, igualito estaban blindados todos los programas sociales, estaban blindados, los venezolanos estábamos blindados, que no importase que el petróleo llegara a cero. Ahora dicen que la crisis es producto de la caída del precio petrolero, eso es falso también. La crisis que estamos viviendo los venezolanos es consecuencia de un modelo que no se aplica en ningún otro país de América Latina, incluso Cuba. Cuba está buscando el abrir su economía, de hecho está avanzando en lo que es abrir su economía. La situación del modelo venezolano no se aplica en ningún otro país de América Latina. Probablemente son pocos países todavía los que quedan en el mundo que aplican este modelo, donde el Estado quiere hacerse dueño de todos los medios de producción, un Estado que expropia, un Estado que confisca, un Estado que no cree en el emprendimiento, que no cree en la iniciativa privada. Y el único camino, un plan anticrisis, el único camino para salir de la crisis es poner al país a producir, a través del esfuerzo privado, a través de la empresa privada. Está demostrado, lo tenemos los ejemplos claritos, no hay, lo hemos visto los venezolanos, cuánto produce una empresa que ha sido expropiada por el Estado, cuánto es su nivel de producción. Lo podemos ver incluso también en el campo, todas las hectáreas de tierra que fueron expropiadas y confiscadas por el Estado, que eran tierras productivas, hoy no superan el 10% de producción. A todo lo que el Estado le ha metido la mano, prácticamente lo ha quebrado. Entonces, para poder sacar a Venezuela de nuestra crisis, pasa por un cambio de modelo y pasa, por supuesto, por plantear las cosas como están. La inflación no es, el Banco Central ni siquiera terminó de dar la inflación. Nosotros nos llega dentro del propio Banco Central cuánto fue la inflación del año 2015, fue 270%, cuánto es el índice de escasez, que tampoco publican desde diciembre del año 2014, el índice de escasez ronda alrededor de 40%, lo normal para un país es 5%, estamos hablando 8 veces lo que es normal para un país, y a eso habría que sumarle otra situación que cada día empeora en nuestro país, que es el tema de la violencia en las calles de nuestra Venezuela. Allá hay un estudio que se hizo desde una organización que hace evaluación de las ciudades más violentas del mundo. Caracas ocupa el primer lugar de violencia entre las ciudades de más de 300.000 habitantes en el mundo. Ocupamos el primer lugar. La situación de violencia se le fue de las manos al gobierno. Hoy le comentaba yo a unos funcionarios que los policías ahora les han puesto precio a la cabeza de los policías, tienen precio también en lo que es este mundo criminal. Cuánto vale la cabeza de un guardia nacional, cuánto vale la cabeza de un 6CPC, cuánto vale la cabeza de un policía nacional. Hemos visto hechos de violencia en los últimos días que demuestran hasta dónde ha llegado la violencia en nuestro país. A eso sumado el tema de lo que ocurrió en la cárcel de San Antonio en el estado Nueva Esparta, que hasta esta hora no hemos escuchado una sola palabra de parte del ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López,
Pareciera que este señor, como lo decíamos ayer también en los Altos Mirandinos, solamente los venezolanos podemos escuchar una palabra de este señor cuando retiran un cuadro del Libertador o un cuadro del presidente Chávez de alguna institución. Ahí sí se corrió a pronunciarse el ministro de la Defensa, pero sobre esto, que es un problema de seguridad del país, porque estamos hablando de armamento que le pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros no hemos visto ni siquiera una palabra, ni siquiera, como dicen, un mensaje en alguna red social que diga que el Ministerio de la Defensa ha recibido, ha visto lo que ha pasado y sobre la base de eso va a actuar para que ese armamento que le pertenece a nuestra Fuerza Armada esté en manos de la Fuerza Armada y no en manos de personas que hemos visto que están presos, que los hemos visto utilizando con total impunidad, utilizando ese armamento, y peor aún la declaración de la ministra de Servicios Penitenciarios, que si ustedes me preguntan, no podemos olvidar que la Asamblea Nacional, dentro de las facultades que tiene, porque la Asamblea Nacional tiene sus competencias establecidas en la Constitución, los ministros no es que son invitados a conversar, es que los ministros pueden ser interpelados, y además la competencia que establece nuestra Constitución a la Asamblea es que la Asamblea puede además aprobar voto de censura y puede, sobre la base del voto de censura que apruebe la Asamblea, plantear la destitución del ministro. Si ustedes me preguntan, bueno, no me lo han preguntado, pero yo les doy mi opinión al respecto, yo creo que esta es una de las primeras acciones que debería tomar, porque estamos cansados de la retórica los venezolanos, me imagino también los familiares de los presos, todos los que están presos, de la burla. Cada vez que esa señora se le pregunta, llevan 17 años en el poder, cada vez que le preguntan a esa ministra dice que es un problema que hay en todo el mundo, ella lo ve normal que eso ocurra, o ella dice que bueno, que están suspendidas las visitas hasta que ellos no entreguen las armas, o que la cárcel fue pacificada, pero ella no sabe cómo entró, que eso es problema de otro, siempre echándole la pelota a otro, ¿no? Eso es responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Escuchábamos el responsable de la Fuerza Armada en el estado de Nueva Esparta que decía que que la Guardia Nacional estaba a las afueras del recinto y que la responsabilidad de que esas armas estén dentro de la cárcel es del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Bueno, eso es una oportunidad, creo yo, de la Asamblea Nacional de empezar a tomar decisiones, y si tiene que aprobar un voto de censura o destituir a la ministra, que empiecen a ejercer el poder que nuestro pueblo le ha dado con fuerza a partir del 6 de diciembre. Es decir, si ustedes preguntan, yo creo que aquí está un caso ya más que evidente para que la Asamblea Nacional apruebe el voto de censura y empiece a destituir, a hacer cumplir lo que establece la Constitución y el mandato, además de la función de control que tiene la Asamblea, que tiene que no tener ningún titubeo y no dejarse chantajear por este gobierno. Lleva 17 años para que empiecen a tomarse en serio lo que es el tema de las cárceles, lo que es el funcionamiento de todas las cárceles en nuestro país. Antes de partir a Ecuador, también el presidente Nicolás Maduro dijo que se iba a reservar acciones constitucionales porque la Asamblea no aprobó el decreto de emergencia económica, prácticamente que lo iba a aprobar así la Asamblea estuviese en contra. Si el país hubiese querido que Nicolás Maduro tuviera más poder, hubiese votado el 6 de diciembre por la opción del gobierno. No solamente que es que el gobierno no ganó el 6 de diciembre, sino además el pueblo, fue una paliza la que le dieron al gobierno. El gobierno, la gente votó no para darle más poder a quien ha tenido todos los poderes, no solamente me refiero a los poderes judicial, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, sino además no podemos olvidar que durante estos últimos 17 años, 15 años de este gobierno han sido con poderes especiales. ¿De qué sirvió la ley habilitante? Que hasta el 4 de enero tenían la Asamblea Nacional. ¿Por qué no presentaron el decreto de emergencia el 2 de enero? ¿Por qué no presentaron todas las leyes que según ellos tenían preparadas para hacerle frente a la crisis económica? No la presentaron en los días de diciembre cuando estaban designando magistrados. Porque al final lo del decreto es como todo lo que hace este gobierno. Un instrumento más para distraer, para seguir tratando de comprar tiempo probablemente, y ahí como lo decíamos el día martes, yo lo quiero reiterar. El gobierno está, la cuenta regresiva en este país, la cuenta está corriendo. La cuenta, dirían ustedes, ¿de qué?
la cuenta o el gobierno toma acciones y los venezolanos empezamos a ver soluciones a nuestros problemas económicos, sociales, a que aquí se detenga el crecimiento de la pobreza. Allí están hoy y hay que celebrar que hoy se esté discutiendo en la Asamblea. Se presentó a la primera discusión la ley que le va a entregar el título de propiedad a todas las personas que han recibido una vivienda del Estado. Esos no son recursos del gobierno, son recursos de los venezolanos. Y todo el que ha recibido una vivienda tiene derecho, porque así lo dice la Constitución, a ser propietario de su vivienda. El derecho a la propiedad que está consagrado en la Constitución. Bueno, esos son avances. Esos son soluciones que se están dando desde la Asamblea, que fue parte de la oferta que se hizo para llegar a la Asamblea Nacional. Ahora bien, todo lo que es la política económica, o los venezolanos empezamos a ver soluciones frente a la crisis, cuando todos sabemos que no es que aquí tenemos la gente preparada, aquí tenemos todo en Venezuela para salir de la crisis, pero es responsabilidad, digamos, quien está haciendo un obstáculo de que el país pueda salir de la crisis es el propio gobierno. O empezamos los venezolanos a ver soluciones, o los venezolanos, como lo hemos dicho, o el gobierno cambia, o los venezolanos tendremos que cambiar el gobierno. Esa cuenta está corriendo, porque además ustedes saben que el tiempo constitucional para un referéndum revocatorio ya llegó. La Constitución en eso es muy claro, y sobre la base de un gran debate que debe, en mi opinión, generarse en el país, eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy nosotros, por ejemplo, lo que corresponde a las 55 parroquias del segundo estado con más población de nuestro país, como es el estado Miranda, que ese debate se dé en el seno de las comunidades, que ese debate se dé en todos los rincones de Venezuela, que frente a lo que está planteado hoy en el país, ¿qué vamos a hacer los venezolanos? Porque la crisis económica y social, sin duda alguna, también profundiza la crisis política. Y cuando uno ve las condiciones de Venezuela, las condiciones que está en nuestro país en lo que es las medicinas, en lo que es la salud pública, en lo que son los artículos de primera necesidad, que lejos de resolverse se sigue agravando, aquí va a venir un desenlace y todos queremos que ese desenlace sea de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, sea pacífico, democrático, constitucional, y siempre pasa por una consulta, porque al final la última palabra la tienen los venezolanos. Entonces, esa cuenta está corriendo, y esa cuenta no quiere decir que por el hecho de que no estemos en este momento, nosotros hemos dicho que la prioridad tiene que ser lo económico, lo social, darle respuesta a los venezolanos, no quiere decir que no podamos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Las dos cosas están corriendo. Y el tiempo, la paciencia de los venezolanos tiene un límite. Aquí no se puede seguir jugando con la crisis, aquí se acabaron las excusas, aquí ya la retórica lo mismo, el mismo cuento de la guerra económica, el mismo cuento que dan para todo, ya el cuento se acabó. O aquí hay soluciones y los venezolanos empezamos a ver las soluciones, o los venezolanos con mucha seriedad, con mucha firmeza, tenemos que plantearnos entonces cuál va a ser el camino para resolver la crisis política, el cambio político en nuestro país, que algunos dicen que es que la única forma de salir de esta crisis es que haya un cambio político. Bueno, eso es parte del debate, si es que es absolutamente necesario, si lo primero debe ser lo político, o frente a la situación que vive nuestro país hay que tomar acciones ya y que lo político vaya en paralelo sobre la base de un gran debate y que podamos construir una posición común entre todos. Gobernador, ¿usted está a favor de un referéndum revocatorio? ¿Usted está dispuesto a Yo creo que eso es parte del debate, que eso tiene que ser parte de la discusión. El revocatorio es una opción que está establecida, que está en la Constitución. Llegó algo muy importante que es el tiempo constitucional, ya el tiempo constitucional ha llegado, y sobre la base de que el tiempo constitucional ha llegado, esa es parte de las opciones que establece la Constitución, sobre las cuales hay que debatir y sobre las cuales hay que buscar una posición común. Hay personas que se inclinan hacia el revocatorio. Yo en lo personal creo que de acuerdo a cómo vaya siendo el desarrollo de la Asamblea Nacional y la reinstitucionalización, porque los venezolanos votamos por una Asamblea Nacional para que en el país también haya una reinstitucionalización en el país. O sea, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo lo nombra la Asamblea Nacional. Todos sabemos de qué forma fueron jubilados y designados nuevos magistrados del Tribunal Supremo.
Eso está siendo objeto de revisión en la Asamblea y hay que revisar y hay que tomar decisiones para que haya en el país un Tribunal Supremo de Justicia que responda al país, no que responda a un partido político, que responda, que esté a favor de que en el país haya justicia para los venezolanos, no de que esté allí para defender a un partido político, en este caso al partido de gobierno. También pasa el Consejo Nacional Electoral. Ya está en el mes de marzo, se vence el periodo de 2 rectores del Consejo Nacional Electoral, deben nombrarse 2 rectores y recuérdense que hay 3 también que fueron designados en forma provisional. Lo que estaríamos hablando que el Consejo Nacional Electoral, si queremos hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, este CNE que tenemos en este momento, los 5 rectores pudieran ser eventualmente cambiados, porque 3 son provisionales y 2 se les vence su periodo. O sea que pudiéramos estar hablando que para el mes de marzo exista un nuevo poder electoral. Porque al final cualquier decisión que se tome en el país pasa por un proceso electoral y nosotros, y como lo dijimos, para el 6 de diciembre, esta es la última elección en la cual la señora Tibisay Lucena iba a fungir de presidenta del Consejo Nacional Electoral. O sea, la elección del 6 de diciembre será la última elección que la señora Tibisay Lucena funja como presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cree usted que la solución a la crisis en Venezuela pasa por la salida del presidente Maduro? ¿Cree que Yo creo que Maduro cada día, con su actitud, con la posición del gobierno, cada día suma más para que los venezolanos, sin duda alguna, tengamos que tomar una decisión sobre el cambio de gobierno. O sea, yo creo que Maduro está haciendo todo para que efectivamente, por lo visto, no sé si él está jugando a la explosión social, puede ser, es un escenario, en este gobierno cualquier cosa es factible. Quizás él cree que sobre la base de una explosión social el gobierno pueda reoxigenarse, que ellos creen que ellos tendrán el poder para detener o para administrar una explosión social. Y yo creo que cualquier venezolano que le duela a nuestro país y que esté consciente de la realidad de nuestro país y sepa además, sepa analizar lo que es una explosión social, lo que significaría una explosión social, sabe que eso sería lo peor que le pudiera ocurrir a nuestro país. Pero hay personas que en su cálculo considerarán esa una opción. Quizás Maduro está jugando al tema de la explosión social, porque cuando uno ve la forma en que está enfrentando la crisis, la misma retórica, el mismo discurso gastado, ya el mismo discurso trasnochado, sin duda alguna no demuestran tener ninguna voluntad de resolver la crisis. Entonces, no teniendo voluntad el gobierno de resolver la crisis, habiendo agotado que se acaba ya el tiempo, ya la gente, como dicen, ya la gente ya le dio todas las oportunidades, nos toca entonces a los venezolanos organizarnos y, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, ir por el cambio de gobierno. los opositores han planteado la posibilidad que él debería renunciar? ¿Cree usted que eso podría ser Lo que pasa es que la renuncia al final depende de él, es un acto voluntario y yo creo que esa no debe ser una opción que esté en su cabeza. ¿Por qué? Porque bueno, al final quizás una persona que probablemente en su cuenta sea que él quiera llegar hasta el final para una retórica o para algunas de estas ideas locas que se hacen algunos en su cabeza, que de repente él quiera quedar ante el país o ante la historia, que él defendió hasta el final un modelo absolutamente fracasado aquí y fracasado en cualquier otro país del planeta donde se pretenda aplicar, como les decía ahora. Creo que son poquísimos, quizás se pueden contar con los dedos de una mano los países que todavía en el mundo estén con la idea de aplicar o sostener un modelo como el que hay hoy en Venezuela. Pero al final es un acto voluntario, o sea, al final eso depende de él. Lo que no depende de él es que los venezolanos activemos cualquiera de los mecanismos que están establecidos en la Constitución y también quienes tienen la última palabra somos los propios venezolanos. Entonces, forzar una renuncia. No una renuncia, pero sí un referendo revocatorio. Sí, pero como hay distintas visiones y posiciones, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para construir una posición común, porque creo que la posición común es la que nos va a permitir tener éxito. Porque el tema de la unidad, cuando la unidad no consigue una posición común,
y la unidad se fractura, se fragmenta, la unidad pierde fuerza y como tal posibilidades de éxito. Entonces el revocatorio es una opción, la enmienda es otra opción, ir a un cambio puntual en la Constitución que permita una renovación de los poderes en el país. Eso forma parte del debate y eso también forma parte de un debate que está en un nuevo poder que tiene toda la legitimidad, como es la Asamblea Nacional, que acaba de ser electa y tiene, bueno, no tiene ni un mes de haberse instalado. Hablando de otro tema, disculpe que le pregunte, pero ¿cómo es la situación del SICA en Miranda? Mira, el SICA, eso es parte de los problemas que nosotros tenemos, en que nosotros tenemos cifras, el Ministerio de Salud no tiene cifras o las cifras las esconde. Si me das un chancecito, te puedo dar, tengo mi secretario de Salud adentro, te puedo dar la información a la hora de cuántos casos de Zika tenemos nosotros reportados. El Zika, que para muchos es desconocido, ni saben qué es el Zika, tiene mortalidad cero. Y el Zika, que genera, digamos, temas en la piel, inflamaciones en las articulaciones. El Zika se cura con acetaminofén y ahorita el acetaminofén forma parte de los medicamentos en los que hay una escasez grave en este momento del país. Bueno, aspirina, toda una cantidad de medicamentos que la situación es sumamente grave. La situación de medicamentos no es una exageración lo que se planteó en la Asamblea Nacional, esa es la realidad que está viviendo el país. ¿Y sobre qué acciones está haciendo usted en la gobernación considerando que su estado es muy importante? Bueno, nosotros allí tenemos más de 70 centros de salud, que es la red Francisco Miranda. Nosotros tenemos al menos un centro de salud en cada parroquia del estado. Lo que son los caballitos de batalla en el tema de la salud en Miranda, que son los prontosocorros, que son los puestos de emergencia que trabajan 24 horas. Te puedo dar la cifra exacta de Zika del estado. Ahora, no es solo Zika, es chikungunya, es dengue, es malaria, o sea, en Venezuela hay una situación de salud sí, porque es curioso que en toda la región grave. hay alarma general sobre eso, en Brasil... Bueno, como todo, bueno, si tú tienes una ministra de salud que dice que el problema de la falta de medicamentos es un uso irresponsable de las personas que necesitan un medicamento, te demuestra el nivel de seriedad, el nivel de profesionalismo, la altura que tiene esa señora ministra, ¿no? Eso es una vergüenza decir eso, ¿no? Como otro que dijo que el problema de los zapatos, que los venezolanos es un problema de consumo el que hay en el país. Bueno, eso es burlarse de los venezolanos, es una cachetada, eso es seguir en lo mismo. O sea, eso es seguir dándole razones a los venezolanos para que con mucha seriedad, con mucha firmeza, nosotros planteemos el cambio de gobierno. Porque al final, bueno, si el gobierno a todo le busca una excusa y no quiere hacerle frente a los problemas y no quiere asumir las cosas con responsabilidad, los venezolanos no podemos dejar que el país quede, Venezuela termine en escombros para empezar a reconstruir el país. O sea, aquí estamos, el país va hacia un desenlace, esa es mi visión de cómo va la situación. Ahora ese desenlace tenemos que construirlo constitucionalmente, porque lo peor que puede pasar que es que aquí haya una explosión social, aquí venga una salida militar, que una salida militar nunca podrá ser un golpe, nunca podrá ser la respuesta a una crisis que viva un país como el nuestro. Para mí eso también es tan grave como una explosión social, que nosotros pensemos que las soluciones a nuestros problemas siempre dependerán de un levantamiento militar. Todo lo contrario, eso hay que rechazarlo, condenarlo y a toda costa evitarlo. El país tiene que construir con la Constitución su solución.